Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Sobremesa. Este es el podcast de la Iglesia Jesús, donde profundizamos en los sermones predicados en nuestra iglesia. Bienvenidos sean todos a nuestra mesa. Y bueno, si usted habitualmente nos ve o nos escucha, sobre todo si nos ve, ¿nota usted una gran diferencia el día de hoy? Sí, así es, acertó. Hoy estamos grabando con la silla en medio. No, la gran diferencia es, por supuesto, que tenemos una gran ausencia. Nuestra host, o hostess mejor dicho, nuestra anfitriona, Dina de León, la licenciada en teología Dina de León, no está con nosotros. Y bueno, no estará con nosotros, y bueno, ahora que mencioné esto, me imagino que el rating va a caer tremendamente. Aquellos que nos escuchaban, cuando escuchen lo que voy a decir, van a decir, bueno, ya no vamos a escuchar la sobremesa. Espero que no. Bueno, decía, Dina no va a estar con nosotros debido a que, pues, por la gracia de nuestro Señor, ya su bebé está con ella. Dina dio a luz, me dicen, a una hermosa bebé, Joycey, y pues ya está en casa junto con su bebé. Y por supuesto, ella durante un tiempo tendrá que descansar, recuperarse y atender a su bebé. Así que no estará con nosotros Dina por un tiempo, pero esperamos que pronto esté de regreso. Bueno, en estos 3 episodios que vamos a presentarles, solamente será su servidor, y espero que esto no le detenga para escuchar o ver la sobremesa. Haré mi mayor esfuerzo para que sea un momento agradable y para que usted sea edificado, para que usted sea edificada a través de una conversación, ahora sí, entre ustedes y yo. Bienvenidos sean a la sobremesa y estamos en el episodio número 16 de esta subserie que, bueno, más bien de la serie de Primera de Corintios en su etapa final y estamos en una subserie y esta tiene que ver con la resurrección del cuerpo. De hecho, el título de esta subserie es la resurrección del cuerpo, o más bien creo en la resurrección del cuerpo. Y pues agradecemos preguntas que fueron enviadas para estos 3 episodios. Vamos a tratar de responderlas. Serán episodios breves, bastante breves, debido a que, bueno, en primer lugar, pues no está Dina conmigo. Y en segundo lugar, como estamos sacando estos episodios uno tras otro, debido a la razón por la cual Dina no está aquí, entonces pues tendremos que hacer unos episodios más breves. Entonces yo le pido que vaya usted por su tacita de café o de té o lo que usted acostumbra a beber y siéntese a la mesa conmigo para esta conversación aquí en la sobremesa. Bueno, vamos a hablar entonces de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 hasta el 53, aunque realmente el énfasis está en lo que Pablo dice con respecto al contraste que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. Permítame leer lo que la palabra de Dios dice, comenzando en el versículo 45. Así también, una vez más, 1 Corintios 15, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Me detengo ahí en la lectura de la palabra de nuestro Señor. Nos han hecho varias preguntas con respecto a qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí cuando habla de que el primer hombre dice, una vez más, cito aquí, Adán,
fue hecho alma viviente y el segundo espíritu vivificante. Y luego cuando Pablo dice que el primer hombre es de la tierra, el segundo es del cielo, y después, bueno, Pablo habla de que aquellos que son del primer hombre, pues son como él, y aquellos que son del segundo son también como él. Es decir, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a través de estos textos, de estos versículos? Bueno, quiero que note conmigo que Pablo está entablando aquí un contraste entre el primer hombre y el segundo hombre. Es decir, aquí Pablo está hablando de lo que algunos teólogos llaman la cristología adánica. Ciertamente, como el mismo Pablo dice en su carta a los Romanos, Adán era un tipo de Cristo, Entonces, esto es muy importante porque debemos nosotros notar que el apóstol Pablo está diciendo que Adán, en un sentido, apuntaba a el verdadero Adán. Ahora, este primer hombre, el primer Adán, como Pablo le llama, él lo describe como habiendo sido hecho dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Esto nos remonta, por supuesto, a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Moisés habla acerca de la creación de Adán, la creación del primer hombre. Y nos dice ahí Moisés que Adán fue creado en un proceso que incluye dos etapas, dos partes, si usted quiere. Por un lado, tenemos formación y por otro lado tenemos impartición. Es decir, Dios mismo, a diferencia de los animales, cuando Dios creó los animales, ciertamente los creó del polvo de la tierra. Ciertamente los animales provienen de la tierra, así como nosotros también. Pero la gran diferencia es que la creación de los animales fue un tanto más impersonal. Dios simplemente habló la palabra, Dios dijo, produzca la tierra, y entonces fueron creadas las bestias, etc. Ahora, cuando se trató del ser humano, notamos que Dios mismo, de manera muy personal, y ahí Moisés usa la figura de un alfarero. De hecho, el verbo que él usa tiene que ver con un alfarero que moldea figuras. Bueno, el Señor mismo hizo al hombre del polvo de la tierra, lo formó con sus manos, y después de haber formado al hombre, dice Moisés, que Dios sopló aliento de vida, sopló en la nariz del ser humano, y el hombre llegó a ser un alma viviente, llegó a ser un ser animado, ya tuvo vida, llamémosle vida biológica si ustedes quieren. Bueno, a diferencia de Adán, el segundo Adán, el postrer Adán, nuestro Señor Jesús, dice Pablo, Él es espíritu vivificante. Jesús, el verdadero Adán, es no solamente alguien que, por supuesto, fue hecho, o para decirlo de otra manera, asumió naturaleza humana. La segunda persona de la Trinidad asumió naturaleza humana y, por supuesto, llegó a ser un ser humano con todas las características de un ser humano. Sin embargo, nuestro Señor, en virtud de su obra redentora, Él es, dice el apóstol Pablo, sobre todo después de su resurrección, nuestro Señor es espíritu vivificante. Ustedes recordarán que después de que el Señor resucitó, cuando apareció a sus discípulos, el Señor sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es interesante, ¿no? Lo que nuestro Señor Jesús realizó esa acción de soplar. Así como el Señor dio vida al primer ser humano, ahora nuestro Señor Jesús, por el poder del Espíritu, el cual posee en plenitud, sin medida, nuestro Señor
imparte vida espiritual por medio de su espíritu, como dije, a aquellos, por supuesto, que Él ha escogido para ser su pueblo. Entonces, notamos que en la creación del ser humano, Adán llegó a ser alma viviente al haber recibido ese soplo de vida, y en la nueva creación, el verdadero Adán, el postrer Adán, nuestro Señor Jesús, ahora Él es espíritu vivificante, es decir, es quien da vida a través del poder de su espíritu. Y sigue Pablo hablando aquí entonces de los contrastes que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. Dice que en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dice: cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por supuesto, como hemos dicho ya, el primer hombre fue creado de la tierra, dice. Ya hemos hablado brevemente acerca de la creación del ser humano, pero este segundo, dice, este es celestial, él proviene del cielo, dice Pablo. Ahora, nosotros, los seres humanos, por supuesto, llevamos la imagen del terrenal, es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán, por supuesto, siendo el primer ser creado junto con Eva después. Eva después de Adán fue creada, por supuesto. Nuestros primeros padres, como suele decirse, fueron hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, de Dios mismo. Ahora, la Biblia nos dice que todo ser humano ha sido creado, ha sido hecho a imagen de Dios. Pero hay algo muy interesante que debemos tomar en cuenta. En Génesis 5 se nos dice, después de la caída, por supuesto, que Adán concibió a otro hijo, el cual dice fue hecho a su imagen. Vamos a ir un momento ahí a Génesis capítulo 5 y entonces leer lo que el apóstol Pablo dice. Apóstol Pablo, tengo a Pablo aquí en la mente siempre. No, perdón, Génesis 5, donde Moisés habla acerca de Adán y dice que Adán, según el versículo 3, vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bueno, ciertamente Imago Dei, la imagen de Dios, es algo intrínseco al ser humano. Todo ser humano es hecho a imagen de Dios, pero a partir de la caída algo sucedió. Cuando hablamos de imagen de Dios es muy importante hacer una distinción aquí. Podemos hablar de imagen de Dios en un sentido más estrecho y en un sentido más amplio. Todo ser humano es hecho a imagen de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esta distinción entre el sentido estricto y el sentido más amplio? Bueno, me refiero a que, ¿qué pasó cuando el hombre cayó? ¿Perdió el hombre la imagen de Dios? ¿Retiró Dios su imagen? No, por supuesto que no. Algunos teólogos afirman, y creo que tienen toda la razón, que el hombre no puede dejar de ser imagen de Dios sin dejar de ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo aquí tengo una diferencia con aquellos que dicen que somos portadores de la imagen. Entiendo lo que se quiere decir, en un sentido es cierto, pero en otro sentido, me parece que un mejor lenguaje, un lenguaje más bíblico sería hablar de que el hombre no es portador, sino es la imagen de Dios. Él no porta la imagen, sino que es la imagen de Dios. En un sentido ontológico, en cuanto a su naturaleza, el ser humano es la imagen de Dios. Entonces, no se le puede retirar la imagen de Dios como si fuera una especie de investidura que se le dio, o una especie de un pin o no sé, un distintivo aquí que Dios puso
un lazo, qué sé yo. No, no es posible entonces retirar la imagen de Dios porque este no es un accesorio, no es algo extra que Dios dio a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos la imagen de Dios. Entonces, en la caída, ¿qué pasó con la imagen de Dios? Si Dios no retiró la imagen, si Dios no quitó, si el hombre no dejó de ser imagen de Dios, ¿qué pasó? Bueno, aquí es donde viene esta distinción entre imagen de Dios en un sentido estricto y en un sentido más amplio. Bueno, ¿qué es lo que se perdió en la caída? La imagen de Dios en ese sentido estricto, o sea, la justicia y la santidad originales en las que fuimos creados, ¿sí? Vaya, el ser humano no dejó de ser imagen de Dios en otros aspectos, pero en cuanto a esa santidad y justicia originales, por supuesto, esto fue perdido en la caída. Pensemos en el ser humano como un espejo, ¿sí? Y este espejo ha recibido un golpe y el espejo se ha fragmentado, se ha cuarteado. Quizá han visto esos espejos cuando reciben algún impacto y el espejo, como decimos coloquialmente, se cuartea. Sigue siendo un espejo, sigue reflejando imágenes, sin embargo, lo hace de manera distorsionada. Ese es el ser humano después de la caída. Y no hemos dejado de ser la imagen de Dios, pero la justicia y la santidad originales pues se han perdido. Entonces, nosotros los seres humanos llevamos la imagen del terrenal, ¿sí? Llevamos la imagen de Adán. A partir de la caída, todos los descendientes de Adán pues nacemos como Adán, nacemos con ese pecado original, ¿sí? Nacemos nosotros como imágenes distorsionadas de Dios. Entonces, el apóstol Pablo habla aquí de que así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, Pablo está hablando aquí de la nueva creación. Y recordemos que la resurrección de Cristo es el principio de una nueva creación, el primer día, el amanecer de la nueva creación. Y el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Estar en Cristo es estar unido a Cristo por la fe. Y cuando estamos unidos a Cristo por la fe, bueno, dice Pablo en Efesios, somos recreados, ¿sí? Somos recreados. De hecho, podemos ver esa cristología adánica, si ustedes quieren, en la carta de Pablo a los Efesios, donde Pablo dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Y eso no debe entenderse nada más en un sentido de individual, soteriológico individual, es decir, en cuanto a la salvación personal e individual. Tenemos que pensar esto también en términos de, vamos a decirlo así, de teología bíblica. Tenemos que pensar nosotros en el viejo hombre y el nuevo hombre en términos de dos modos de existencia. Nosotros ya hemos sido despojados de ese viejo hombre, de esa vieja creación, y estamos siendo revestidos, hemos sido revestidos, mejor dicho, del nuevo hombre, el cual es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en Cristo, dice Pablo en Efesios 4:22 hasta el 24, en Cristo esa santidad y justicia originales que se perdieron, por supuesto, son restauradas. Es decir, nosotros somos recreados, pero ya no hay imagen del primer Adán, sino hay imagen del segundo Adán, el verdadero Adán, el Adán perfecto, el ser humano perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente, dice el apóstol Pablo, que todo aquel que está en Cristo ha sido recreado a imagen del ser humano perfecto. Esa justicia y santidad que se perdieron en el primer Adán, por supuesto, son restauradas en el segundo Adán. Así como llevamos la imagen del primero, llevaremos la imagen del segundo, por supuesto, del celestial, del verdadero Adán. Entonces, hemos tenido varias preguntas que tienen que ver con este asunto y espero que esta sencilla explicación haya ayudado, haya servido
para que todos tengamos en claro qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí en su enseñanza acerca de la resurrección del cuerpo. Bueno, entonces yo espero que pueda acompañarme en el siguiente episodio. Esos son episodios express, si usted así lo quiere, de la sobremesa, y espero que usted pueda separar el tiempo para sentarnos juntos a la mesa y platicar, tener una deliciosa charla. Por supuesto, extrañamos a Dina aquí en la mesa, pero bueno, espero que usted quiera acompañarme y, como decía, poder tener una deliciosa charla acerca de la palabra de Dios. Bueno, le espero entonces en el próximo episodio de La Sobremesa.